Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de problemas osteoarticulares, como usted nos los ha estado solicitando, y sobre todo para entender un poco más ese esquema llamado SOMA, esta metodología que se ha ido estructurando por más de 40, pues 1971 a la fecha, pues ya más de 40 años, ¿no? En el que a través de diferentes técnicas, métodos, se ha ido pues encontrando el camino para frenar, por un lado, los procesos degenerativos de nuestras articulaciones, por otro lado, la masa o el mallaje del sistema osteoarticular también se pueda de alguna manera recuperar, y sobre todo ya cuando existen enfermedades crónico-degenerativas de nuestras articulaciones, de nuestros huesos, bueno, pues podamos revertir el fenómeno a través de esta metodología que, repito, nosotros dentro del tonalismo le llamamos SOMA. Todos los fenómenos de la reacción que tiene pues en nuestros huesos, como ahorita estábamos viendo un osteoclasto, cómo puede absorber de más alguna parte de nuestros huesos, y este osteoclasto, bueno, pues al llegar absorbe, y por otro lado el hueso, por compensación, sus osteoblastos reestructuran inmediatamente ese daño que generalmente se presenta. Entonces la porosidad se va presentando cada vez más, y tenemos la presencia de osteopenias, de osteoporosis, que son diferentes procesos en los que se va absorbiendo la masa ósea. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo algunas estructuras a través de esa porosidad se va también lastimando. Aquí tenemos los meniscos, ahí no se ven los ligamentos, ahora vemos los ligamentos cruzados laterales, y aparte de esos meniscos que también son dañados con el tiempo a través de diferentes factores que nos predisponen a tener una cantidad importante de enfermedades crónico-degenerativas. Por eso es importante siempre mantener nuestras estructuras con esa buena viscosidad, con los líquidos sinoviales que son proteínas, que esto pues a través de la alimentación se pueden mantener. Por eso llegar a una edad de 50, 60, 70, 80 años, siempre ágiles, pues es porque tenemos una buena cantidad de elastina, colágena, a través de esa base de ácido hialurónico, que son proteínas que muchas veces las perdemos por la forma de alimentación. De acuerdo a nuestros conocimientos, nuestras investigaciones, hay por lo menos 5 o 6 elementos nutricionales que pueden estarnos constantemente dañando. El azúcar, por supuesto, el azúcar refinada nos va a descalcificar, así como la sal de la mesa, que a veces exageramos demasiado. Entre la sal y el azúcar tenemos dos elementos que son bastante dañinos de nuestros minerales, de nuestro sistema osteoarticular, como estamos viendo algunas de estas imágenes, que nos ayudan a encontrar por qué a través de esa zona esponjosa, pulposa del hueso, donde se nutre nuestro hueso, pues si no llegan los elementos nutricionales adecuados, ¿cómo vamos a tener una buena calidad en nuestros diferentes huesos y articulaciones? Por eso es importante también reconocer que hay alimentos que producen inflamación, que producen acidez, y esa acidez y esa inflamación además nos puede conducir al dolor, a las artralgias, a las diferentes algias o diferentes dolores que se van a presentar en distintas partes de nuestros tejidos. Por eso estas imágenes que nos está regalando producción nos permiten ser cada vez más objetivos y más claros para poder entender la fenomenología del regreso o el retraso en nuestros diferentes estructuras, órganos, vísceras. Pero es muy importante reconocer que dentro de las técnicas del SOMA, además de la alimentación, y decíamos los alimentos que producen inflamación como los lácteos, el trigo, el cerdo, 3 alimentos que producen procesos inflamatorios que para nosotros ya
ha sido bastante objetivo el hecho de que hay procesos degenerativos provocados por estos alimentos, como una de las causas, porque ojalá y fuera la única, pero es una de las causas y muy importante de cómo a través de el tiempo y con estos alimentos puede haber fibrina, microcoagulación, flema, inflamación, ser caldo de cultivo de diferentes microorganismos como son virus, hongos, parásitos, bacterias, gracias a estos alimentos. Aquí estamos viendo uno de los diferentes estudios muy objetivos, aquí a través de una radiografía simple, en la que podemos observar, y me voy a parar para que ustedes lo observen más claramente junto conmigo, el hecho de que pues muchas ocasiones las personas que tienen algún trastorno de tipo columna vertebral y que puede presentarse un problema mecánico, como son las escoliosis, las lordosis, la cifosis. Bueno, pues aquí tenemos cómo en ocasiones se llega a clavar alguna de las partes de la vértebra, de la espina, y se llega a clavar sobre el foramen. O sea, los forámenes son los espacios que están aquí. Estos son los forámenes. Y estos espacios, aquí salen los nervios, incluso la famosa cola de caballo, que es el nervio ciático, que es el nervio más largo que tenemos, que llega hasta a los pies, al talón, al propio pie. Y bueno, si ustedes observan aquí, está enclavado, está pellizcando este foramen, esta salida, y por supuesto hay una radiculitis secundaria, es decir, que la raíz del nervio está oprimida y esto va a ocasionar un dolor impresionante, muy duro, muy difícil. Por eso a través del método Soma, ya una vez que hemos tenido un tratamiento específico, vamos a observar cómo en este otro lado, vamos a observar cómo ya está el foramen o el espacio respetado, ya no está como aquí. Por favor, hagamos eso es, aquí lo tenemos en opresión y aquí está totalmente libre. Esto en ocasiones, bueno, pues cuando se hace la quiropráctica, perdón, en ese caso sí se puede resolver mecánicamente, pero aquí nosotros lo hacemos con alimentos, con aminoácidos, con enzimas, con diferentes elementos minerales, como es el magnesio, el cloruro de magnesio, el zinc, el potasio. Hemos hablado mucho del magnesio. Vamos a poner una botellita que la veamos bien, porque la etiqueta por ahí no nos gustó. El otro día me decían, oye, es que esa etiqueta ya no se ve muy bien. Bueno, vamos a poner por ahí, yo creo que ya lo hicieron, un frasco adecuado. Miren, ahí tenemos el Maglin, un producto clave para este tipo de problemas, en el que podemos reparar, reestructurar a través de este cloruro de magnesio, uno de los elementos que, por un lado, permiten la entrada del calcio en las zonas que lo requiere, y por otra, cuando está de más, el cloruro de magnesio se encarga de absorber. Entonces es un mediador este cloruro de magnesio para nuestros minerales en general. Vamos a observar en este otro caso, después del corte, al regreso, vamos a hablar de estos osteofitos o picos que se van formando, que se llaman picos del oro, para algunas personas así lo reconocen, y cómo a través del tratamiento Soma se puede ir remodelando este problema que es muy común, que se vayan deformando nuestras vértebras y nuestras articulaciones. Soma a base de aminoácidos, enzimas proteolíticas, tenemos coenzimas y una serie de elementos que estructurados dan por objetivo la regeneración o recuperación de nuestras estructuras. Vamos al corte y regresamos. Esta noche de estrellas te siento aquí, en mi cielo plateado, mi alma por ti. Te llevo en mi cuerpo, en mi sangre,
Pues sí, estábamos hablando y estamos hablando del cloruro de magnesio, uno de los elementos claves, pero existe una fórmula que se llama la fórmula de nutrición osteoarticular, donde el cloruro de magnesio junto con el MianG, un elemento de herbolaria o un producto de herbolaria que tiene efecto favorable en el sistema inmunológico, porque lo primero que se desordena es el sistema de defensa. Por eso es importante regular el sistema inmunológico para que así, a través de la depuración, el equilibrio de minerales a través de la sangre y el sistema inmunológico, empecemos a regular a nuestro sistema osteoarticular. Pero también es importante los antioxidantes, por eso la vitamina C también va a ser un elemento clave para esta formulación. La vitamina C que extraemos de pétalos de rosa, de la guajaba, o sea, la guayaba, de la hoja de la guayaba, y de muchos otros elementos ricos en vitamina C y que están dentro de esta fórmula que es vitamina C de las fórmulas de oro de grupo tonal, de productos de la línea oro. Tenemos también al grenelín, otra de las fórmulas importantísimas porque son las grenetinas. La grenetina que se extrae de los cartílagos precisamente de especies como el pollo, el tiburón, donde se extrae este tipo de cartílago. Cuando utilizamos nosotros los cartílagos, el cloruro de sodio, la vitamina C, el regulador del sistema inmunológico, estamos ya estabilizando, equilibrando, y viene la fórmula clave, Artilin 1 y 2. Estos sulfatos de condroitina y glucosamina son la condroitina y la glucosamina, van a ser dos elementos claves para este paquete nutricional importantísimo de nuestras articulaciones. Esto va a prevenir, va a mantener, va a coadyuvar a estabilizar nuestro sistema óseo en general y otros muchos órganos y vísceras, pero ahorita estamos hablando del sistema osteoarticular. Cuando ya se ha presentado casos como estos que estamos viendo aquí, en donde observamos ya los picos, los osteofitos, la deformación de las estructuras, cuando hay osteoporosis avanzadas y se va perdiendo el cartílago, los forames se van perdiendo, entonces necesitamos ya un tratamiento más elaborado como es el método SOMA. El método SOMA, que son factores de transferencia, células totipotenciales, a donde utilizamos aminoácidos específicos y todo ello en una estructura bastante importante para recuperar nuestra masa ósea. Vamos a ver más radiografías en el antes y el después para que ustedes tengan todavía un poquito de más idea. Aquí estamos viendo un caso ya bastante crónico, avanzado, en donde ya hay un aplastamiento. Este aplastamiento hace que incluso se vea como si en un sándwich, en una torta, se estuviera derramando el contenido. Y además de que tenemos ya problemas en los forámenes también, como lo habíamos comentado. En una segunda placa empezamos a ver que ya hay ciertos vamos a decir, espacios. Estos espacios lo que está indicando es que ya tenemos un poquito de ganancia de cartílago. Ojo, esto no se conocía en el pasado médico, cuando nosotros decíamos, una vez que el cartílago se termina, se terminó, ya no hay más. Y ahora vemos que los cartílagos sí se pueden regenerar. Aquí tenemos la parte inicial en una segunda etapa, como a los 6 meses de tratamiento, en una etapa de 9 meses aproximadamente, ya podemos ver cómo hay una regeneración de la estructura y un espacio ya ganado porque ya hay cartílago. Entonces ahí tenemos las 3 etapas de un proceso muy importante de recuperación de elementos que muchas veces ya en la antigüedad decíamos, una vez que esto se ha presentado, no hay otra opción más que barras de soporte, más que prótesis y muchas otras cuestiones ortopédicas que, bueno, pues hoy por hoy siguen siendo importantes, pero nosotros, primer paso, antes de llegar a la cirugía ortopédica o de otra especialidad, lo primero que hacemos es
buscar alternativas biológicas. Aquí tenemos una gifosis, una joroba importante. A ciertas edades vamos haciendo por esa pérdida de fortalecimiento de nutrientes en nuestra columna vertebral, vamos perdiendo esa fortaleza de estar erguidos y entonces se hace una joroba. Esa joroba, en este caso en particular, vemos cómo aquí hay también ya un impacto de una vértebra con la otra. Esto pues, va a ocasionar muchos problemas, muchos dolores. Aquí tenemos en la primera etapa esta degeneración. En una segunda etapa, ya valorando al paciente, empezamos a observar cómo empieza a formar cartílago, por un lado, y además empieza a mejorar su curvatura. Si a este paciente, además de un tratamiento biológico, como estamos comentando, el método SOMA, además de ello, ayudamos con métodos físicos, como es la quiropráctica en este caso, aquí vamos a tener resultados extraordinarios. Por eso es importante que ustedes tengan pues una visión un poquito más amplia de cómo dentro de la metodología del grupo tonal tenemos pues tratamientos biológicos con cierta especificidad a nivel nutricional o a nivel de nutracéuticos, productos que tienen efecto de recuperación de cartílago, ligamento y el propio hueso. Aquí tenemos una impactación importante también nuevamente en la quinta lumbar, ya entre la cuarta y la quinta lumbar, cerca del sacro, ahí está la impactación, estos dolores, esto ocasiona dolores muy, muy desagradables. Si ustedes observan el antes y el después, aquí ya tenemos la recuperación del cartílago. Por eso es la importancia de acercarse a los métodos no invasivos, no quirúrgicos, antes de ir a la cirugía, pues a atenderse con métodos naturales o biológicos para, pues cuando esto ya no fuera posible, bueno, pues sea lo menos cruento, una cirugía lo menos compleja que pueda generarse antes de un tratamiento biológico. Pero es importante primero atenderse en una forma biológica y después, si es necesario, en una forma quirúrgica. Que ahora la cirugía es de mínima invasión, es una cirugía también bastante simple. Ahora son milímetros que hay que penetrar con diferentes instrumentos quirúrgicos y ya no hacer esas aperturas de 10, 15, 20 centímetros aparatosas, muy desagradables. Ahora la cirugía incluso ha evolucionado, entonces la medicina en su conjunto tiene mucho que ofrecer para ustedes. Esto es el método SOMA que ustedes querían conocer un poquito más en detalle y que son grajeas, gotas, ampolletas, pero todo ello pues perfectamente indicado por nuestros especialistas, nuestros ortopedistas, traumatólogos, neurólogos o médicos que conformamos el método tonal. Aquí tenemos una osteogénesis imperfecta, inconclusa, en donde no hay núcleos de osificación. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay cabeza del sacro, es decir, la cabeza del fémur, más bien, y entonces el sacro, el acetábulo, o sea, el techito, no va a enclavar, aunque se presente la cabeza del fémur, muchas veces la pregunta es, ¿va a enclavar en el acetábulo? Y muchas veces estos pacientitos, aquí tenemos este paciente que tiene aproximadamente 6 meses de edad, bueno, la pregunta será, ¿va a necesitar ser intervenido quirúrgicamente a muy temprana edad? Porque estos pacientes no pueden caminar. No hay algo que sostenga la cabeza del fémur. Y aquí tenemos la primera etapa, segunda etapa, cómo se va a ir formando. En la tercera ya hay un poquito de núcleo de osificación. Vamos a ver la siguiente, la cuarta, la quinta y la sexta, porque tenemos la cuarta, aquí está, ya se está formando. Y lo interesante, en la quinta ya hay presencia de la cabeza del fémur y el acetábulo. En la sexta ya tenemos el acetábulo bien ahí presentado y la cabeza del fémur. Todo esto
en ortopedia se necesita muchas veces operar estos pacientes durante su vida 4, 5, 6, 8 veces. Entonces, si lo podemos resolver en forma biológica, pues es una gran oportunidad para este tipo de pacientes. Estos son osteogénesis de tipo imperfecta, lesiones congénitas de cadera, espina bífida, que son trastornos genéticos. Entonces, ya tenemos también una respuesta favorable para todo esto. Vamos al corte, regresamos aquí en Salud Integral. Bueno, pues ya estamos de regreso, poco tiempo, muchas llamadas. Mi querida Gaby, creo que ya tienes ahí algunas llamaditas que vamos a ver. Gracias, Gaby. Bueno, por supuesto nos preguntan sobre este tema de la gonartrosis, puede detenerse, si se detecta a tiempo puede detenerse este problema, y que si podemos hacer alguna explicación relacionada con los nutrimentos que hemos estado comentando sobre estos problemas articulares. Y sí, con todo gusto. Hemos hablado de diferentes métodos, como es el tratamiento SOMA en el que a través de aminoácidos específicos, también factores de transferencia, así como la célula madre, cuando estos elementos biológicos se aplican, bueno, pues hemos tenido resultados muy importantes de recuperación de estos problemas, sobre todo cuando se inician, incluso casos bastante severos que hemos visto cómo se van resolviendo, pero sí es un cambio totalmente de todo, incluso de los hábitos alimenticios, el ejercicio, la respiración, el sueño, que es llevar el método tonalista incluso, y que nosotros hasta le damos una alimentación en base a su tipo, a su grupo sanguíneo, a su tipo de sangre. Por eso para nosotros es importante saber, si usted es grupo O, entonces ya tiene su dieta del grupo O. Usted es grupo A, su dieta del grupo A, y así según el tipo grupo sanguíneo. Por ahí tenemos un caso de rodilla, a ver si nos los regalan, la doctora nos va a hacer nuevamente una explicación. Y vamos, y estamos viendo, sí, adelante doctora, vamos a ver el antes y el después, para ver qué es lo que como buena ortopedista la doctora nos diga qué ve aquí, qué cambios ve en esta rodilla. Ok, esta es la radiografía, supongo, antes del tratamiento. Exacto. Okay, esta es la posterior. Si recordarán lo que les mencioné con respecto a las líneas que se ven aquí, que se llaman líneas de esclerosis, que me están dando uno de los datos de una gonartrosis que vendría siendo en la etapa 1, 2. ¿Okay? Si se darán cuenta, aunque el espacio lo tiene conservado aquí, ¿okay? En la radiografía después está un poquito como de lado. Si se fijan, esto que es el peroné, tiene una distancia distinta, por eso aquí se pensaría que estuviera disminuido, pero en general guarda el espacio articular, y lo mejor de toda esta radiografía es que la esclerosis que se presentaba en la previa ha disminuido. Eso sí. Se alcanzarían a ver aquí un osteofito, que es el piquito que les mencionaba, que aquí pudiera llegar a ser por la imagen radiográfica, pero bueno, se ve redondeado. Lo más importante de aquí es que la esclerosis subcondral, que es la del cartílago, ha disminuido. Bien, doctora, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente esto es lo que me he dedicado ya por mucho tiempo, en recopilar todas estas radiografías de antes, después, y sobre todo el ver el efecto que tienen los alimentos específicos en nuestros cartílagos.
Cuando hemos usado los sulfatos, la condritina, la glucosamina, como usamos también las grenetinas, y incluso esta Ganoderma lucidum, este hongo que está en el Mianji, que va a regular a nuestro sistema inmunológico, así como los antioxidantes, la vitamina C, y este producto que tenemos maravilloso que es el Maglin, este producto a base de magnesio, zinc, potasio y también enriquecido con vitamina C. Una solución que le llamaba el doctor Sodi Pallares, cardiólogo, le mencionaba como una solución repolarizante a nivel celular. Cuando usamos estos nutrimentos y además el efecto soma a través de estos aminoácidos extraídos de diferentes glándulas, bueno, pues el efecto es esto que estábamos viendo hace un momento. Por ahí tenemos el caso de una columna vertebral. En tres ocasiones fuimos tomando estas radiografías que hemos observado en otros momentos, en otros programas. Quizá usted no ha tenido la oportunidad, pero la doctora si nos da usted un poquito de orientación, que estamos viendo radiológicamente en el caso 1, en el caso 2 y el caso 3, que es precisamente la evolución favorable de este tratamiento así llamado soma. Doctor, en el primer caso... Es el mismo paciente, ¿verdad? Es el mismo paciente, exactamente. Okay. Se lo digo porque, bueno, en la primera y en la segunda radiografía, si se dan cuenta, estas que son las vértebras, que son como los cuadraditos, sí. Okay, normalmente sí debe de ser un cuadrado casi perfecto o redondeado solamente en sus bordes. Debe existir el mismo espacio entre vértebra y vértebra, como en este caso, ¿okay? Eso es lo normal. En el caso de estas radiografías, por ejemplo, aquí a este nivel que viene siendo... Ese fue, perdón, doctora, esa fue la placa inicial, cuando llega el paciente. Ok. Esto vendría siendo el sacro. Aquí tiene una espondiloartrosis a nivel de L3 a S1, que vienen siendo los niveles de las vértebras. Si se dan cuenta que hay una disminución del espacio entre vértebra y vértebra, está la misma esclerosis que tenemos, igual que en la rodilla la previa. Y aquí muy importante se alcanzan a ver estos osteofitos, que son los mismos piquitos que se presentan en todas las articulaciones que están desgastadas. Ahora, en la radiografía número 2, que tenemos precisamente la misma imagen, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero es la parte del sacro, sí se alcanzan a ver ciertos osteofitos aquí con algo de esclerosis. Ahora, si comentamos la última radiografía, el espacio entre vértebra y vértebra ha aumentado con respecto a la primera, y esos osteofitos o picos de loro de hueso que teníamos aquí en la parte anterior y un poco en la parte posterior han ido disminuyendo. Lo más importante de todo esto es que al aumentar el espacio entre vértebra y vértebra, aumenta el espacio, este agujero que se alcanza a ver aquí, que a fin de cuentas es lo que nos da la sintomatología de una espondiloartrosis. Muchas gracias, doctora. Incluso usted lo dijo bien. Y fíjense que pues la doctora no había visto estas radiografías, por eso de repente dijo, es el mismo paciente. El mismo paciente. Parecería otro, ¿verdad? Parecería otro. Sí, la verdad es que, digo, confío en que es el mismo paciente. Sí, se le ve mejoría en la radiografía. Y el reto es doctora, el reto es que ojalá nos permita que participe de este proyecto, sí, claro que sí. Y como ortopedista y traumatóloga pueda usted ahora sí que con evidencias ver los resultados. Claro que sí. Bueno, pues tenemos todavía tiempo, todavía tenemos un minutito para las llamadas, ¿o no? Sí, todavía hay tiempo. Bueno, Lucía Molina, ¿se puede detener este proceso? Sí, lo habíamos dicho, incluso con los nutrientes. Adelante, sí, dígame. Okay, ¿qué pasó? Antes, y es algo muy, muy importante, todas las articulaciones se desgastan en todas las personas. ¿Okay? Es un proceso normal que se desgasten las articulaciones. Ahora, la diferencia cabe en que si a una persona las articulaciones se le desgastan mucho más rápido que en otras, o si tiene alguna alteración, alguna fractura que se le produzca mucho antes, y la sintomatología que se da.
Por lo tanto, tal cual el hecho de que un desgaste articular se quite, realmente no se quita. Se quita la sintomatología y se quita o se evita que se vaya desgastando con la misma rapidez con la que se está presentando. Eso es. Bueno, y de ahí también la tendencia de nosotros de este método tonal es la prevención y sobre todo, bueno, provocar la longevidad. Longevidad es sinónimo de salud y vejez es sinónimo de enfermedad. Y sí, este desgaste todos los vamos a tener. ¿Cuántas personas no llegan, incluso su talla, su estatura, se va haciendo más pequeño? Decían, no, pues es que tú eras altísimo y te encogiste, porque sí hay ese desgaste. Bueno, pues nos vamos, gracias y disculpe a todos los amigos, Luis Gutiérrez, gracias, Carlos Vázquez, María Gutiérrez, a Mayra Escudero, gracias por haber estado aquí en el programa Salud Integral y nos vamos, tenemos más, siempre, todos los días, aquí lo esperamos en su programa dedicado a usted y a toda la familia, Salud Integral. Doctora gracias, Carmen García, gracias, esto es el arte y ciencia de vivir sano, Salud Integral.